todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí de nuevo con usted en Estado de los Estados. No se equivoca, estoy yo ahora aquí al frente de la mesa que siempre hacemos cada semana, aquí con pues la titular del programa, que es la periodista Lidia Arellano, que está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hugo? Bueno. Para que no extrañes. Así es. Y está con nosotros también Rafael Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. Y todas las ganas. El maestro Jorge González Durán. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Espero que estén bien, igual que yo, igual que todos ustedes. Especialista en la provocación, ¿verdad? No, pero siempre estás bien. Pero no como Chris Rock, ¿no? Porque luego ya ves cómo les va. Pero bueno, estamos aquí para analizar, como siempre, el acontecer del país, lo que ocurre en el Estado, y para siempre tomar todos esos temas que de alguna manera nos afectan a todos y afectan a usted. Aunque los vea muy lejanos así de repente, pero aguas, porque todo al final de cuentas afecta a nuestra manera de vivir, afecta a nuestro bolsillo, afecta nuestro futuro, el de nuestros hijos. Y pues aquí tratamos de dilucidar todo esto para que usted lo entienda y entienda mejor la realidad que lo rodea, ¿no? Y ojalá podamos aportarle algo. Pues ya ves cómo está ahorita el país, cómo está. ¿Sigue bueno, igual? Respecto a lo que dices, fíjate que pues la señora Morán, la señora Cuevas, yo creo que tienen mucho que festinar. Finalmente la Suprema Corte les da la razón. Pero ese festín no puede extenderse para nosotros. O sea, qué bien que salga. ¿Por qué no puede extenderse? Por todo lo que quedó exhibido. Primero, el manipuleo de la ley, el abuso cometido por Gertz Manero, la fabricación de delitos que hizo Ernestina Godoy, quien apenas recientemente fue calificada por Claudia Sheinbaum como la mejor fiscal del país. Fíjate, de esto no han pasado ni 10 días. Y ve nada más que exhibición con la fabricación de un delito inexistente en la ley. ¿Qué es lo que se puede esperar? Pues que los juzguen, que los presenten ante la autoridad. Nada de que me retiro y me voy como si nada. No, si cometieron delitos. Y además confesos, porque en el caso de Gertz Manero, cínicamente frente a los senadores dijo que la voz de los audios que se difundieron sí era suya. Y esa es una prueba del manipuleo que estaba haciendo. Pero con la Corte también se exhibieron. Y Arturo Saldívar viene a ahondar más estas dudas que existen sobre su gestión, porque él atrajo el caso de ambas a la Corte, con lo cual lo retrasó durante más de 3 meses, porque esto debió haberse solucionado en el tribunal de circuito, y él lo toma de ahí y lo atrae. Y entonces hay que esperar hasta ahora para que le dé solución. Pero también dice que si bien estas personas quedan liberadas, sí hay responsables y son los médicos. Dice que probablemente la omisión o el mal diagnóstico, las acciones de los médicos pudieron provocar la muerte de don Federico. ¿Qué nos dice esto? Que no hay investigación, que no hay esas mentadas líneas de investigación que dicen que se abren en cada caso. Entonces, sí es importante que veamos que esto que le pasó a estas señoras es algo que nos afecta a todos, porque es el manejo de la ley lo que están manipulando. ¿Cómo es el manejo de la información? ¿No? Ahí tenemos el caso de la masacre de 20 personas en el Palenque de Michoacán. Dice clandestino, porque si tienes un permiso, una autorización como granja, criadero de este tipo de animales, de gallos, pues es lo normal, pues que los pongas a pelear, ¿no? Es como si tienes una ganadería de toros de lidia y no los quieres para corridas, ¿no? No, pero... En fin, aquí
vemos cómo manipulan estas cosas y los engaños de López Obrador. Porque al igual que lo hemos escuchado durante años por los antecesores del PRI o del PAN, son enfrentamientos entre las mafias. Entonces, pues si son entre las mafias, la población decimos, bueno, pues si yo no pertenezco a las mafias ni vendo droga, yo estoy a salvo. No, nadie está a salvo. Porque el empoderamiento de las mafias va cada vez creciendo más. Ahí tenemos la ejecución de todo un grupo musical, también la semana pasada, el asesinato de la empresaria esta que terminó su competencia de golf en Acapulco y la matan. Entonces, hay una serie de eventos ligados con crímenes, con delitos, que vemos que no se aclaran. Lo que sucedió aquí en Cancún, la balacera, porque estábamos tomando café, estaba el video, estaban los ruidos, los tronidos de la pistola. ¿Tú quieres pensar que te vas a equivocar con eso? Yo voy de acuerdo que si este es un centro turístico, no quieras levantar más alarmas, ¿no? Pero el que no minimice, el que no maximices la información, no quiere decir que mientas, ni que la elimines. ¿Qué es eso de que primero las maletas, que luego que el arco de seguridad, que no, que un turista se tropezó y tiró los anuncios? ¿Me quieren decir qué anuncio del cercano del aeropuerto lo puedes tirar? Unos son espectaculares. Sí, hasta para arriba. generar así un ruido No, de en disparo. serie, ¿no? Porque fue en serie, no fue un solo disparo. No, y bueno, la gente que corre, pues es la mejor demostración de que sintió pavor. Claro. Ahora, un cortocircuito, ¿dónde se vio el humo? No, pero Lo que se escucharon fueron los disparos. Entonces, sí estamos inmersos en esta situación en la cual, pues, López Obrador nos ha mentido y nos ha metido en un peligro mayor, porque todos los muertos que tuvo Enrique Peña Nieto, que fueron mayores al número registrado por Calderón, él ya lo superó a 3 años, 3 meses. Entonces, una acotación que siga López Obrador, porque si Peña superó a los de López Obrador, a los de Calderón, López ya superó a los de Peña. El siguiente va a ser mejor que ahí párenle, ¿no? No se trata de burlarse. Yo creo que aquí lo que hace falta es olvidar esto de que abrazos, no balazos, ¿no? Un ejército sin armas, ¿me quieres decir para qué sirve? ¿Para seguir armando trenes? Bueno, pues si tienen armas, que las usen, ¿no? Y que combatan el narcotráfico como se debe, porque no lo están haciendo de ninguna manera, y ahí están las pruebas de que no hay tal combate. Y son errores tras errores tras errores. En nuestro país ha habido espías de todas las nacionalidades, ¿eh? Alemanes, gringos de Centroamérica, cubanos, rusos, ya no solamente las mafias, sino también los espías. Y hacemos el ridículo internacional más grande. ¿Quién mató a León Trotsky? ¿Por órdenes de quién? Y vivía en México. Así es. ¿Y cómo lo ubicaron? ¿Cómo infiltraron a su asesino? Como tantas cosas, ¿no? Que se van descubriendo. Pues una parte de ellas nos las descubre inclusive Leonardo Padura en El hombre que amaba a los perros. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es posible que permita López Obrador, o a lo mejor él ordene al partido al PT, que pues son sus empleados, y a los cuales ha beneficiado? Pues ya ven que les quitaron el registro y se lo volvieron a dar. ¿Cómo es posible que les permitiera organizar una juventudes en favor de Rusia, ¿no? Así es. Que ya se le olvidó quién es el vecino. Sí. Y la dependencia que tenemos del vecino. Si no se trata de entregarnos, se trata de ver cuál es la realidad. Mira, yo lo que veo que es demasiado grave para el país y para el propio gobierno, ¿no? Y obviamente para la sociedad mexicana, es que toda esta violencia, es cierto, ya la traíamos, asesinatos por todos lados, desde el sexenio de Fox, al final del sexenio de Fox empezó todo esto, pero tener inmiscuido a un fiscal general
en un caso como en el que está inmiscuido, que es Manero. No, y poseyendo una fortuna Así es. como la que tiene cuando nunca ha sido ni empresario, Y ni lo que menos, comerciante, ni y lo nada. que menos diría yo que se le puede cuestionar es que durante los 3 años y cacho que lleva al frente de esta dependencia estuvo enfocado fundamentalmente en un conflicto personal, en tratar de llevar a la cárcel o de refundir en la cárcel a estas 2 mujeres, ¿no? Que en este país siempre se ha visto que el poderoso siempre, el de más poder tiene, pues siempre se va a meter en contra del que menos poder tiene para tratar de sacar ventaja. Y con este dictamen que dio la Corte evidenció precisamente eso. Pero además él se defiende diciendo que la acusación le hizo cuando era ciudadano. Pues cuando era ciudadano esa acusación se la rechazaron. Así es. Él la revive siendo fiscal. Por eso, si la hizo como ciudadano durante el tiempo que llegó a la fiscalía, lo que menos había hecho era mover eso y dejar que las cosas se fueran de manera natural, ¿no? Por donde debían irse. Y él se empeñó en sacarlas adelante, ¿no? Hay evidencia de llamadas y todo de que él estaba metido hasta el tope en esto. Y que aún así el presidente de la República se haga como que El tío la Virgen Lolo. le habla, o sea, en este momento en cualquier otro país democrático, desde hace rato ese fiscal ya no estaría donde está, o sea, para empezar, ¿no? Por elemental ética y por elemental sentido de la responsabilidad pública del propio presidente. Pues Yo- hasta un dictador Así no es. permitiría que le dañen la imagen Así así, es, así hasta es. un dictador diría te vas Así y es. enjuícienlo y no sé qué. Así es. O en lo que, mira, en lo que tu caso se resuelve, hazte un ladito, porque ya Así vi que es. te metiste. No tenías que esperar a que ocurriera esto. Y aquí no, o sea, en este caso no. Ofende eso y lastima la actitud del proyecto de la 4T y del propio presidente también, cuando los principales elementos de su discurso anticorrupción, antipoder, ya no tienen credibilidad con este tipo de cosas, ¿no? Los casos de corrupción que se dieron en torno ahí a la propia presidencia de la República, con Julio Scherer, ¿no? Este caso del Los de su fiscal, que hijo. es un caso muy abierto, exhibido por las llamadas y los videos que se han dado, esa intervención tan directa y descarada del fiscal para tratar de cambiar el veredicto de un caso que le compete de manera directa, es insultante realmente para la sociedad. Y no sé, yo recuerdo aquel ministro alemán, Willy Brandt, que tanto luchó para alcanzar La magistratura. la magistratura en Alemania, y el día que uno de sus colaboradores cometió una falla y fue acusado de corrupción, el primero que presentó la renuncia y se alejó de esa fue Willy Brandt. Es un ejemplo que deberían seguir la mayor parte de los presidentes, de los ministros. Pero ya ¿no? estamos en el país del cinismo, ¿no? Sí, fíjate que el problema es que ya se han destapado muchos casos, como tú mencionabas, el de Julio Scherer, que además se relaciona también con el de Gers Manero, porque Julio sacó una carta enorme en la revista de su papá, que él maneja todavía, aunque diga que no la maneja, donde explica todo punto por punto en lo que es una guerra interna dentro, porque sabemos de todas estas tranzas que se están cometiendo en el honorable gobierno de la 4T, gracias a que hay pugnas internas. Acuérdense que también en todo este enredo está Santiago Nieto. Entonces, en esa historia, lo que hacen es sacarse los trapitos. Le sacan los de Santiago Nieto, Nieto saca los de Gers, y Gers saca los de Scherer, y el Scherer también le saca, y se hace un batidero. Y doña Gracias Olga. a eso conocemos toda esa porquería. Porque el gobierno está compuesto de una serie de gente verdaderamente metida en negocios sucios, que digan que son buenos, y entonces eso ya nada más les da la bendición y el agua bendita a Obrador para tratar de que no hacer escándalos. Por ejemplo, con el Scherer, mientras se publicaban el caso Pandora, que era de lavado de dinero, de miles de millones de dólares, el Scherer dice: mi hermano del alma, mi hermano querido, te quiero más que a mi vida, y besos y abrazos. ¿Y qué pasó con cuando lo hicieron renunciar? Que lo sacaron, porque ya era imposible tener un lavador de dinero como asesor jurídico. Entonces lo quita, pero lo quita
con besos y abrazos. Como consejero jurídico, sí. Y empieza a dar, y se despide en la mañanera a puro beso y a puros apapachos. Entonces, ¿qué pasó con todo ese enredo que lo llevó a la renuncia? Pues ya se olvida, no hay problema. Es Pues la acá doble Nieto cara. igual se cubre. Y con Gers yo creo que va a pasar lo mismo. No se le ve otra dinámica. La idea es ir tapando, ir tapando, ir tapando. Y ya vamos a echarle la culpa pues a los de atrás, ¿no? A los de más atrás. Desde Salinas o a ver a quién podemos culpar para que tengamos una situación actual de limpieza en apariencia. Entonces es ahí donde se dan ese tipo de enjuagues que le pueden resultar momentáneamente, pero que se van acumulando porque los muertos son contabilizados. La otra vez Andrés Manuel se volvió verdaderamente muy extraño cuando dice, casi se carcajea, dice, van 5 periodistas muertos, eran 7. Contra 5,000. Yo tengo 5,000 en ese mismo tiempo, o sea, les gano. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que nos lleva ahí de una ventaja enorme, o cuál es la idea realmente. Pues eres despectivo hacia el periodismo, no se entiende. No se entiende qué diablo quiere decir. Pues yo tengo 5,000 y tú tienes 5 nada más. Bueno, tú me ganas con 5,000. Pues es una ruleta de la muerte que es detestable, ¿no? Desde cualquier punto de vista. Y otro aspecto es que esconder significa desaparecer. Ya ves, cuando los muertos también allá en Zacatecas, en Durango, que fue a ver a su mamá a un velorio, un narco, y llegaron otro grupo y lo formaron a todos, lo balacearon. Eso fue en San José de Gracia. San José de Gracia. Sí. En San José de Gracia. Fue en Michoacán. Entonces, lo agarran y los matan. Y los desaparecen. Y al otro día se llevaron todos los cuerpos, dice el gobernador. Pues no sabemos si hay muertos porque pues, no hay ningún cuerpo. Sí, sí hay cerebros, hay cabezas voladas, hay pedazos de tripa ahí, pero no hay muertos. O sea, eso. Tripa, buche y corazón. ¿Qué cosas son esas, no? Desaparecer el cuerpo del delito significa que ya desapareciste como un mago, ¿no? O sea, es un poco infantil, pero sí se lo cree la gente. No, pues no hay muertos. Está todo lleno de sangre, un reguero de sesos, pero no hay muertos. ¿Dónde están los muertos? A ver, dime dónde están. Dame una foto, dame un video. Pues no está nadie. Es como el caso que decías de aquí del aeropuerto. Pues levantaron los casquillos y todo eso y, a ver, dame una evidencia. Pues nada más la evidencia de la pobre gente huyendo, pero por decenas y decenas, madres con sus bebés, todo el mundo huyendo, tirándose en las jardineras de afuera, o sea, y no pasa nada. No, dicen que era un turista que tenía un poco de diarrea, salió corriendo y se estrelló contra uno de esos mamparas espectaculares que hay ahí, y lo tiró y ya se metió. Pero eran 3 anuncios. No, pero fíjate la historia, dice que eran 3 porque fueron muchos balazos. Y después en la foto aparecen 2 de esos espectaculares, la foto que distribuyó la Guardia Nacional, aparece un tipo armado con una metralleta de la Guardia Nacional y están 2 espectaculares ahí parados y están uno tirado, o sea que fue uno solamente. No les cuadra, y dijeron primero una mentira, después otra, después terminaron con los espectaculares. Los comentarios en redes sociales, toda la gente dice... Es una falsedad, es una manipulación. Jorge. González. Pues es que me dejan ustedes patidipulso, acontecido, meditabundo, con todo lo que dicen, y digo, bueno, ¿cómo es que he logrado sobrevivir? Yo, ustedes, bueno, porque están dedicados a otras cosas. ¿Ah, sí? ¿A qué cosas? Bueno, al periodismo militante, al periodismo, pues, que pone el dedo en la llaga, que no deja pasar una, que están en donde deben de estar. Yo no estoy donde debo de estar. Yo los escucho y pregunto, ¿este es el país donde vivo? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo he logrado sobrevivir a esto? Yo pienso que son muchos temas. Yo no me explico. Hay una combinación generacional. En el gobierno de López Obrador hay jóvenes ciertamente talentosos. No voy a hablar de resultados, ¿no? Pero tiene allí a la secretaria de Trabajo, que es que a mí me cae bien alguna gente, independientemente de sus resultados.
La secretaria del Trabajo, esta señora o señorita alcalde, pues me hace que tiene una buena presencia, es una muchacha con porte, con garbo, y que se expresa bien. De sus resultados, mejor no hablo. Tiene a Meyer, que es el secretario de Sedatu, que me parece que está haciendo allá varias cosas, es el encargado de hacer los estadios y algunas cosas en las ciudades. Bueno, junto a estos jóvenes, en el cual vamos a meter jóvenes Maduro, hay Maduros, el secretario de Hacienda es Maduro. Pero voy a hablar algo en contra de mí. Yo no sé por qué López Obrador escogió a un sector de la gerontocracia inútil. Hertz debía estar en su casa, yo no digo cuidando nietos porque no sé si tenga nietos, Hertz. Pero además en la terna puso a otro anciano. Yo no hablo mal de los ancianos, yo estoy en esa antesala o en ese núcleo, pero a uno que fue su procurador en la Ciudad de México, cuando él fue jefe de gobierno, a Batis. Que también Batis, o sea, ya debía estar en su casa, necesitan andadores para caminar, y lo mismo este señor. Son gente negativa. Bueno, Hertz tiene una casa en una de las zonas más exclusivas de Madrid y 3 departamentos espectaculares de lujo. Aquí en México tiene propiedades, 70 vehículos de lujo. Pero además Hertz, está lloviendo, él participó en la Operación Cóndor, instrumentada desde el gobierno, creo que, ¿quién instrumentó la Operación Cóndor? No sé si Echeverría, allá en Sinaloa. No. Sí, para combatir la amapola y todo eso. Él estuvo... Fue con López Portillo, creo, ¿no? Sí, bueno, él fue uno de los jefes de ese operativo que solo sirvió para bajarle lana a los grandes narcos, para hacer pactos, todos oscuros. Pues ahí se consolidaron todas estas mafias, fueron a Guadalajara algunas, pero la mayoría se quedó en Sinaloa. Ahí se establecieron pactos mafiosos y Hertz estuvo allá. Luego estuvo con jefe de la Policía Federal o algún alto cargo policíaco con Fox. Secretario de Seguridad Pública. Secretario de Seguridad con Fox, imagínense eso, ¿no? Entonces López Obrador, que tanto habla mal de Fox, pone a uno de los brazos derechos de Fox, pues digamos, guardando las proporciones, como el García Luna de Fox, Entonces, sí, pero ¿por qué lo pone? Porque hay una identificación desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, y Gertz era el secretario de Seguridad Pública primero de Cárdenas, y ya luego... luego lo agarró Fox. Lo agarra Fox. Sí, pero estuvo también en la Operación Cóndor, en fin, ha estado en todos los ajos él. Como Alfonso Durazo. Como Alfonso Durazo. Entonces, Julio Scherer dice hace unos días, en una entrevista que le da a un amigo de él, que él no tenía necesidad de tener un cargo en el gobierno, que 10 veces se lo propuso López Obrador y que 17 veces él lo rechazó, fíjate, ¿no? O sea, que le ofreció no solo ser consejero jurídico, sino también ser director de comunicación, fíjate. Lo dice Scherer. Y que le dijo, no, ese cargo no, porque no voy yo allí a controlar a los medios. Mi papá fue periodista y todo, otro cargo, ya lo hicieron consejero jurídico. Como consejero jurídico, fue vicepresidente de este país. Como Córdoba Montoya. Como el Córdoba Montoya. Así es. Hasta que estallan Él palomeaba candidaturas, no solamente iniciativas de ley, en fin, todo eso, ¿no? Y los ministros lo respetaban y le hacían, creo que, caso. Gobernadores, en fin, todo eso.
Él fue el que expuso a Arturo Saldívar la posibilidad de prolongar su mandato. Claro. No lo hizo directamente. Aquí con un plumazo él mandó a Mario Villanueva a Quintana Roo y le dio la prisión domiciliaria. Él tuvo que ver directamente en eso, al margen de la ley. Bueno, y dice, se lo dice a Manuel Becerra Acosta, del cual fue amigo, porque Manuel Becerra Acosta es hijo del viejo Manuel Becerra Acosta y del viejo, los dos ya fallecidos, de Julio Scherer García. Entonces, cuando Julio Scherer era director de Excelsior, Manuel era el subdirector. Se salen del Excelsior y Manuel Becerra funda el 1+1 y Julio Scherer el Proceso. O sea que crecieron juntos. Y él le dice, mira, yo no tengo necesidad de esto. Estoy dedicado a actividades realmente productivas. Y le muestran unos folletos. ¿Saben qué hace? En la calle, tú la has de conocer, la calle o avenida Rubén Darío de la Ciudad de México, que dicen, según leí, que es la calle de mayor plusvalía en toda la ciudad, lo cual ya es mucho decir. Él está construyendo allá, junto con un arquitecto, departamentos. Dice, no de lujo, de superlujo. Y le preguntan, ¿cuánto vale cada departamento? $4 millones, el más bajo, el básico, por decir, ¿no? Pero de ahí para arriba, estamos hablando de 80 millones de pesos mexicanos, cada departamento que él está dedicado a vender. ¿Cómo consiguió los permisos? ¿Cómo consiguió todo esto? ¿Quién sabe? Pero está en esos grandes negocios y no está ahora, porque apenas tiene unos meses de haber salido del gobierno. Naturalmente que estaba desde antes, porque estos departamentos tardan meses en construirse, en gestionar los permisos y todo eso. Pues que está dedicado a eso. Y dice que no, para justificar de que no protegía, de que no extorsionó a los abogados. Tenían un sistema muy fácil. Investigaban porque están de acuerdo con la PGR y los tribunales y todo. Con la fiscalía. ¿Qué casos delicados están viendo? Entonces dice Becerra Acosta que son casos de la gente más rica de este país, no da nombres. Entonces, era muy fácil, se iban con los abogados que estaban viendo esto. Son casos con el SAT y con todo eso, ¿no? Y le decían, oye, este caso no lo vas a ganar con los abogados que tienes. Tienes que contratar estos despachos y lo ganas, vas a ganar el caso y vas a ganar en prontitud, en tiempo. Entonces, así tan sencillo como eso. Entonces estos grandes empresarios a veces no son empresarios, son simplemente gente muy rica, herederos de grandes fortunas que la hay en este país. Algunos o muchos aceptaron y otros no. Otros no. Esto estalla porque el que fue director de Pemex, pues acudió también con Scherer, sus hijos acudieron a ver. En fin, Scherer, para justificar que él no está metido, dice que alguien suplantó su personalidad y que lo denunció desde el año pasado para extorsionar. Dice, alguien está la queja y muestra así, no hace una carpeta, una denuncia, dice, por suplantación de identidad. Alguien suplantó mi identidad para chantajear, para usar mi nombre para hacer esto. ¿Quién va a creer eso? O sea, vaya... Pues el que cree que hay un suicidio dándote 20 puñaladas por la espalda. Es el mismo que lo cree. Entonces, pero a lo que voy, ¿por qué tome el tema ese de Scherer? Sí, pero... Porque esto va a llegar hasta la presidencia de la República. No, está en la presidencia. Está. El presidente dijo, no hay negocio grande, cuestión aquí, de la cual no se entere el presidente. Y si no actúa, él es cómplice. 1. 2. Él ha dicho públicamente que no le gusta meter a la gente a la cárcel. El arreglo que hizo con este señor Alonso Ancira, pues es el que hacía Scherer. Y que no aparecen los 50 millones de dólares que dio. Que nadie sabe dónde está. Reparo aquí con un dinero, el chequezote que exhibieron así, ¿no? Brutal, de los 2,000 millones que devolvió la familia Saga del contrato de movilidad firmado con el Infonavit. Era un acuerdo.
Si Scherer hacía acuerdos con los empresarios, con lo del SAT y todo lo demás, es porque había una lana de por medio. Y el presidente lo sabía. Por supuesto que lo sabía, por supuesto que lo sabe. Él recibió el cheque de los 2,000 millones y no se dio ni siquiera la tarea de preguntar, a ver, si es del Infonavit, ¿qué el Infonavit no es tripartita? ¿Estos 2,000 millones de quién son? ¿Son las aportaciones del gobierno? Porque no me puedo quedar con la lana de los trabajadores ni de los empresarios. Esa situación sigue en juicio. Entonces, No han podido hacer uso de eso. Lo de Ancira, ni se sabe dónde está el abono, pero muy claro quedó que iba a dar 250 millones por su libertad. Yo Es entonces especulo, cuando para uno que no, dice, yo especulo, la justicia se compra. porque no encuentro otra razón por la cual López Obrador se vincula con Julio Scherer. Una gran amistad. Yo aventuro la hipótesis de que Julio Scherer, con estos nexos que tenía, porque no hay que olvidar que él perteneció al grupo Escorpión, que en la época de Cedillo tuvo 12, casi todos los ingenios del país, y que él fue sujeto a proceso y su papá intervino De sobrino, ¿cómo se ante llama? Fox. Y lo de Bahía de un Banderas yucateco, también. que tiene aquí un hotel grande aquí. ¿Cuál es el hotel que tiene aquí? No sé. Pero, mira, ese argumento de que siempre... Bueno, perdón, no, es que no terminé. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Por qué López Obrador se hace? Porque era el gestor de recursos para la campaña. El gestor, Scherer. Bueno, pues mira, eso todavía está un poquito peor. Puede ser que tengas la razón, que sea el gestor. O uno de los gestores. Porque pues también estaba Pío, estaba Manuel Velasco. Bueno, más bien Manuel Velasco, y utilizaba al Pío y a todos los demás para hacer llegar la lana. Pero, te digo, si bien a los ciudadanos nos afecta esto que exhibió la Corte con su dictamen, también nos afecta y mucho tener un presidente secuestrado. Porque, pues, ya se habla de qué tanto no sabe Gertz Manero sobre López Obrador, que no lo mueve, que lo sigue defendiendo. Pero lo mismo se dice de Scherer, que pues sí es su amigo y todo lo demás, ¿qué tanto no sabe? El Partido Verde, dice, bueno, serán los votos nada más de las curules, porque ya está vista la inutilidad. El PAN lo dijo muy claramente, solamente si nosotros no votamos, No. es suficiente para que estos no alcancen la mayoría que necesitan. Entonces, ¿qué hace secuestrado por el Verde? Y aquí en Quintana Roo, aquí está la clara muestra del secuestro del Verde dentro de las decisiones del presidente de apoyar a quien representa al Verde. Así es. En todos los sentidos. O sea, el presidente está coludido con todo, ¿no? Aquí ha sido obvio, o sea, la entrega del Estado al Partido Verde Ecologista. Esas alianzas de proteger a... Mira, lo del fiscal, de veras que es ya el colmo. Porque si no lo corre por abuso de poder, lo debe correr por inepto. Porque hasta perdió el juicio, o sea, y si no fue capaz de ver que iba a perder el juicio y se metió en algo, entonces si el defensor de los derechos, de la legalidad, de los intereses de la nación, es un abogado que no ganó ni su propio juicio, ni usando el poder que tenía pudo, entonces ¿cómo estamos? ¿Cómo está el caso de Cabeza de Vaca entonces? Con razón ya ni se preocupa Cabeza de Vaca, a pesar de que ya el Congreso lo controla, ni Alfaro, ni ningún... uno entiende después de esto también el caso del Pemex, de Lozoya, pues les dio la cara de pentontos. O sea, se estuvo burlando de ellos. Entonces, ¿qué hubo detrás de esto? Una gran corrupción. Del exgobernador de Guerrero. ¿Qué hubo? ¿Corrupción o ineficiencia? Qué bueno que hubo. Fiscal, ¿sí? Corrupción o ineficiencia. O las dos cosas, que es lo peor, ¿no? Y complicidad. Incompetencia y complicidad. Así es lo grave, ¿no? Sí. Y esas colusiones que, pues, como bien apunta Lidia, de que yo reconozco que mucho tiempo yo creía que realmente el presidente era un hombre de buena fe.
¿Ya no crees que sea un hombre de buena Yo, fe? después de lo de Quintana Roo, sobre todo, que es donde más, es que a veces cuando tú te involucras y estás metido y ves que se toman acciones ahí, dices, bueno, si aquí hizo eso, pues ¿qué está haciendo en otros lados, no? Donde lo acusan de cosas, pues le empieza a dar credibilidad a eso. A favor le pasa que tiene una oposición inepta también, igual de coludida Sí. y de corrupta, y dices, bueno, pues ya no hay alternativa, y a veces tienes que guiarte por lo que queda, ¿no? Pero lo que queda está saliendo peor que lo que estaba antes. O sea, no solo son los casos de corrupción, este caso de Gertz Manero, digo, en la historia del país yo creo que no ha habido un caso similar en el que el procurador general que era antes esté metido en ese tipo de situaciones. Yo me acuerdo el caso de Patrocinio González Garrido, que también se me hizo un acto muy, muy, muy congruente y muy ético, cuando su hijo asesinó a una sirvienta, ¿no? Creo que estaba mal de las facultades mentales su hijo. Era secretario de Gobernación. Eso dijeron, ya no era secretario de Ya no Gobernación era. cuando eso sucedió. Y él entregó a su hijo y le hizo frente, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de ese caso. Digo, son conductas Que también, ejemplares. por cierto, le aseguraron a la familia una indemnización que nunca entregaron. Ah, fíjate. También eso te lo digo. Como también es cierto que en el jardín de su casa en la Ciudad de México, sobre Paseo de la Reforma, pues lucía la fuente de Cricri que construyó siendo delegado y que decidió llevársela porque pues la iban a Así grafitear, ¿verdad? Entonces, bueno, Entre son otras los cositas. claroscuros Así es. de muchos personajes así, ¿no? Así es. Así es. Eso es importante. No, qué bueno los que claroscuros. sale, así es. Sí, los claroscuros. Pero este ya no es claroscuro, este es oscuro. Completito. Completito, ¿no? Este tipo de casos. Y antes, pues por lo menos el presidente daba un manotazo y agarraba y metía o lo sacaba el orden, ¿no? Pero en este caso veo que no lo hace. Y claro, que yo sé que el mayor pretexto o argumento que puede exponerles es que es autónoma, ¿no? No, pero acuérdate cuántos organismos autónomos ha desbaratado. Así es. Entre ellos la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues meterle esa piedra, pues fue desbaratarla completita. Así Dime, es. ¿en qué está metida? En nada. En nada, cuando hay una serie de situaciones irregulares, inclusive lo que ha pasado con los feminicidios, las protestas, fíjate qué claro dejaron la incursión de los grupos de choque en las manifestaciones de las mujeres. Tanto estuvimos insistiendo en que había grupos de choque que eran evidentes, mujeres, ¿no? Sí, sí. que estaban en la cárcel, ya sentenciadas con muchos años, y que a cambio de privilegios las habían sacado. Por eso utilizaban toda esa máscara y era tanta agresión. Y por eso actuaban con y la tanta impunidad cosa. que actuaban, Estuvimos ¿no? duro y dale, que decidieron no sacarlas. Y volvemos a la manipulación mediática. ¿Qué hicieron? Aquí encontramos estos cohetes, ¿no? Estas bombas. Y lo desactivamos antes. Cuando Sí. precisamente se les reclamaba de que si sabían que había grupos así y que... López Obrador dijo en la mañanera, ¿tienen bombas Molotov? Él mismo lo dijo, si ya sabían que tenían bombas, pues ya sabían dónde estaban, ¿verdad? Claro. Entonces decía uno, ¿por qué no lo desactivan antes? Pero ahí quedó exhibido claramente sus grupos de choque, como claramente en el Felipe Ángeles se vio el acarreo, ¿no? A los militares vestidos de civil, el acarreo de la gente de Zumpango, de Hidalgo, que les quedaba muy cerquita. Y oye, bueno, después de tantos años de acarreo, bueno, no son estos 3 años, pero con 7 acarreos, pues yo creo que ya experiencia tienes, ¿no? No, además has vivido de eso, ¿no? Pero, ¿y la experiencia en la fabricación de las cortinas de humo? Sí. La señora de las tlayudas se llevó las 8 columnas, Las y cajas chinas, ¿no? Que le llaman. Y no pues todo sobreprecio, sobrecosto que hubo en la construcción de esa, No, otra cosa. pues de esa terminal. No, y aquí, Esa terminal. vamos a bajar acá, no vamos a bajar al Tren Maya, por ejemplo. O sea, tienes un funcionario encargado del proyecto, de un proyecto que fracasa 3 años, o sea, 3 años de estar invirtiendo, de estar avanzando, y fracasa,
y nomás lo mueves y lo haces subsecretario, ¿no? Pues eso está peor que antes, ¿no? Como decía, está peor que más antes, porque una obra tan importante, que es además emblemática, que es parte, que es tu imagen de alguna manera, y ni aún así te da la capacidad para enjuiciarlo y cobrar las cuentas que salieron mal ahí. Pues claro, como no es su dinero, como es dinero de la nación, y como él dice, ¿no? Que no es igual que antes, creo que está peor. Todo el mundo En ese sabe sentido. que en el tramo este de Cancún a Tulum están un gran río subterráneo que es una de las grandes reservas de agua, no solo de la península, sino también de todo el país y Del del mundo. Caribe. Así es. El agua ya está Entonces, considerada. ya hemos visto cuántos socavones se arman en la carretera, ¿no? Muchos. Y aún así, allí van a hacer el Tren Maya, que son miles de toneladas de acero. Es que se puede Entonces, hacer. no hubo pero no hubo ningún estudio. No, lo que no Claro hubo que estudio. se puede hacer, Sí, pero hicieron no hubo puentes ningún en Estados estudio. Unidos, hacen puentes que atraviesan el océano casi, y aquí no pueden hacer vaya, Bueno, ni el de la No hubo Nichupé. ningún estudio no, para justificar si se puede hacer. claro. No, nada. De tal manera que lo tuvieron que cambiar a un altísimo costo. Y donde lo cambian, también hay problemas. Hay una Entonces es cuestión. una corrupción. La corrupción es la ineficacia, la improvisación también es una manera de corrupción, porque Claro. son miles de millones de pesos que se tiran. Así es. En cada cambio son miles de millones de pesos, no 100 ni No, 200 la restauración millones. habrá que sumársela al costo del tren. No, Pero yo me en el caso de Hard Rock, yo me preguntaba, Lilia, ahorita que venía sobre la carretera y venía pensando en eso, bueno, si hicieron los estudios preliminares y encontraron y se dieron cuenta de que había retos muy grandes como para hacer el trazo como lo planeaban. como lo planeaban. ¿Qué sale más caro adecuar una estructura a ese tipo de retos o cambiarlo? ¿O qué saldría más caro? ¿O qué va a salir más caro? O sea, de todos modos, ¿cuánto le incrementaron ya al costo de ese tren? Un montón, Entonces, sí. a lo mejor No sabemos, la verdad. porque además no hay un informe claro que diga, miren señores, aquí nos encontramos con este paso de un río que tiene 200 metros de ancho, lo cual implicaría hacer un puente de 200 metros. ¿Qué sale más caro, hacer el puente de 200 metros o cambiar todo el proyecto a un lado? Es No, lo que bueno, no queda claro. Hay una situación que no ha querido difundirse, pero sobre la que se asienta todo esto. Recuerdan ustedes que cuando presentó la idea de la construcción del Tren Maya, hizo un llamado para la participación de la iniciativa privada. Y los de Hard Rock fueron de los primeros que se apuntaron. Y estos señores hicieron, ya ven que tienen inversionistas de todo el mundo que se aplican y todo, que se dudaba que pudieran aceptar entrar por lo que había pasado en el aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, como tampoco está claro cómo arreglaron el asunto de Texcoco y de la indemnización de todos aquellos que compraron bonos de inversión para esa construcción, se quedó en el veremos. Chico Pardo y el aeropuerto de Cancún también manifestaron su interés por hacer el traslado del aeropuerto a donde se ubicara la estación del tren y de esta manera surtir al tren de turistas de una manera más sencilla y tal vez hasta gratuita. Muy bien. ¿Por qué se salieron? Hard Rock hizo los estudios y obviamente notaron que no había una viabilidad económica para hacer una inversión de esa naturaleza y recuperar tu capital en el tiempo que los inversionistas tienen acostumbrado a hacerlo con su respectiva generación de utilidades. Se dieron cuenta del subsuelo y de que para donde te movieras los problemas iban a existir, porque es lo que yo he tratado de ejemplificar de la manera más sencilla: para donde te pique te va a salir sangre, aquí para donde le piques va a salir agua. Así es. Entonces, se retiraron. ¿Qué pasó con el Aeropuerto Internacional de Cancún, que dijo: de aquí no sale ningún tren y yo no surto nada? Y se sale Chico Pardo, esta gente que ambiciona las inversiones. Y se sale, no de coraje porque no vaya a operar el aeropuerto de Tulum, porque del aeropuerto de Tulum ni se hablaba. Uh-huh. ¿Qué hizo también ahora con el aeropuerto de Tulum? Generar una especulación sin
sin motivo, caray, todavía, ¿no? Y esto del Tren Maya, ahí está la posición de estos jóvenes que hicieron una grabación y que se dirigen al presidente de manera respetuosa, Hugo. Y le piden que, ni siquiera le dicen que lo cancele, sino que se informe, Así es. que recorra ahí para que vea que nadie está sembrando ningún arbolito, ni están haciendo nada de eso. Primero, que se informen. Primero yo creo que le debe una explicación de por qué, muy detallada, de por qué cambiaron la ruta. Porque uno así no conoce a fondo cómo está, sabe uno que hay ríos subterráneos, pero no sabe bien cómo está el trazo, cuáles son los caudales, cuál es la manga, o sea, el anchor de esos caudales. De las cuevas marinas. Así es. Porque, y se queda con ese, bueno, y si lo cambias más para allá, pues es que toda la península está así. Como tú dices, donde le piques hay agua. Entonces, ¿qué de ahí donde lo van a tasar? Ya hicieron el estudio ya realmente para decir que aquí no vamos a tener problema. Pero la explicación la debe del por qué se hizo el cambio. Y junto con la explicación, pues el llamado y el ajuste de responsabilidades de quiénes fueron los que se arriesgaron a hacer un trazado así, de invertir no sé cuántos millones, 300 millones, ya se invirtieron en eso. No, hombre, muchísimo más. No, Porque más. Ya Slim ya van 2 aumentos que pide. Sí, entonces... y no avanza su trazo de construcción. Y no hay ningún responsable. Bueno, no sabemos por qué proceso. corrieron a Arturo Herrera, por qué corrieron a Irmeréndira Sandoval. Así Los que salieron corridos, ¿por qué salieron corridos? Porque, por ejemplo, los dos de la Semarnat, pues por oponerse a seguir dando autorizaciones a tontas y a locas, ¿no? Claro. La señora esta, la hija de Patrocinio, pues me parece que tuvo suficiente con el cierre de las Islas Marías, ¿eh? Y el proyecto de convertir ese lugar en un centro turístico y también de atractivo cultural, y que no llevaron a los niños al show, cuando Sí. pues el traslado a ese lugar es carísimo. Sí. ¿Cuál? Estaba en casa Sí. Vamos a dejar temas para el próximo programa, ¿no? Porque Pues fíjate que no. traes un documento ahí muy Porque interesante. no es documento. Estábamos hablando de las repercusiones de todo esto del verde, de esto que se van a tener en nuestra sociedad, ¿no? Con nosotros. Pero díganme ustedes, en estas candidaturas para los curuleros, ¿hay figuras realmente en las que se puedan confiar? ¿Preguntas o asumes o No, afirmas? pregunto. Ah. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Iris Mora Vallejo para pretender reelegirse? ¿Ha hecho algo? O sea, ¿se le reconoce algo? Bueno, quiso meter una iniciativa para restringir la libertad de expresión. Miguel Abushaki. ¿Tiene algo? Yo simplemente ni los conozco. Candy Iris Mora. Reigosa. Reina Durán, ¿que no era de Morena? Era de Morena. ¿Que no era una activista de primera línea de Morena? Sí, cómo Así no. es. ¿Qué hace en el panismo? Frank López, ¿no era el de turismo aquí? Es el hijo De López Mena. De López Mena. De quien ahora es rector. Era ¿o subsecretario de gobierno, le hicieron subsecretario de gobierno al final. Y de ahí pasó a ser candidato pluri. Bueno, pues son de los que uno se pregunta si le traerían algún beneficio a los ciudadanos. Sé lo que pregunto de cabeza, ¿no? Así es. El PRI, ¿quién conoce a un tal Hugo Ballesteros? A un Bernardino Suaste. No, el PRI anduvo buscando A hasta pagando Ernesto Gutiérrez de la Torre. A una tal Teresa Zambada. Yo creo que el PRI anduvo hasta dándoles sueldos para que sean candidatos, a cómo está la situación del PRI en el Estado. No creo que... Antes se peleaban por los puestos, creo que se peleaban porque no los alcanzaran, porque no los miraran. Y agarraron lo que primero. Y bueno, Julián Ricalde.
Bueno, podrá con sus tratamientos estos que tiene para evitar las depresiones y el alcoholismo, llegar siquiera a un número de sesiones a la Cámara. Pues habría que preguntárselo, ¿no? Son los caciques del estado, de la isla. Hugo Alday. El ex yerno de Joaquín Hendrix. Primo de Santiago Nieto. Primo de Santiago protector Nieto. de doña Mara Lezama. Así es. Pues Ricardo Velasco, de Morena. Pues sí, Ricardo es un líder, indiscutiblemente. Pero, ¿hay algún beneficio que su liderazgo le haya traído a la sociedad cancunense o quintanarroense? Un beneficio directo. Pues como líder te mueves y haces gestiones. O sea, ¿qué banderas has encabezado a favor de la sociedad, no? Así es. Porque te manifiestas de izquierda, tienes pensamientos de izquierda, pero pues como dice la canción de Harapos de Silvio Rodríguez, ¿no? Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir. La caravana en Harapos de todos los pobres. Isaac fue propuesto por el PT. No. ¿Qué te puedo decir? Aquel candidato independiente que se va allá de secretario de gobierno no está con suspendido, Mara. no tiene una suspensión política de sus derechos, no tiene al parecer no, porque ahí está porque ya. a Gamero sí se la aplicaron, por violencia de género, y a él también a él le quitaron la regiduría por violencia de género en contra de Mara como candidata. Pero pues ahí está. Del Verde, pues ahí va a estar Estefanía Mercado, Renan Sánchez, Alicia Tapia, y bueno, en el número 1 de la Pluri, la señora secretaria de Cefiplan, ¿no? Que el Verde le dio, le dio. Pues es para revelar chance, nada más, ¿no? que es mismo del mismo frente que hablaba, ¿no? De que hay nada más realmente hay solo dos frentes en campaña, ¿no? Uno es el que conforma el PAN, PRD, con Laura, Mara con Morena y con el Partido Verde, Nibardo con el MAS, que de por sí el MAS ya era un aliado de la 4T, pero por cuestiones formales no se hizo, pero pues sigue siendo parte del mismo frente. Y Leslie, como parte de ese plan de atomizar el voto con diferentes candidatos, pues es parte de ese mismo frente. Y el otro frente pues es el que está conformando José Luis Pech con Movimiento Ciudadano, que son realmente los únicos proyectos que están en pleito, o sea, que están verdaderamente compitiendo por el gobierno del Estado, ¿no? Bueno, pues el partido MAS también alcanzó a registrar a sus 15, de los cuales pues la única que conocemos es a Marta Rodríguez, que fue alcaldesa, ¿cómo le llaman? Vicealcaldesa de Paul Carrillo. ¿no? Suplente de Paul Carrillo, y que pues emprendió esto de guiar a los artesanos con lo de las manos mágicas, en fin. ¿Quién sabe si ganara qué podría hacer ahí? Porque, bueno, pues también el Partido Naranja está lleno de gente desconocida. Yo no sé si eso pueda abrigar un poco de esperanza de que tal vez los desconocidos pudieran actuar de manera distinta. Lo malo porque está... de lo conocido poco es lo que se rescata, ¿no? Pocos son los que pueden justificar una acción política en favor de la sociedad. O sea, yo no veo ahí alguien que represente banderas que por lo menos diga, estuvo en tal movimiento, estuvo peleando por la causa fulana, ¿no? No, es lo que está ocurriendo. Pero pues lo mismo nos hemos preguntado aquí, Lilia, cuando hablábamos de las candidatas, ¿no? Las candidatas mujeres, pues yo decía, ¿qué acciones porque han tenido puestos ejecutivos de gobierno en municipios poderosos económicamente, como para hacer acciones que redundaran en el beneficio de las mujeres? Digo, solo por hablar en el caso de las mujeres. Entonces, ¿qué acción han hecho que te permite hacer la diferencia, hombre? Sí, que la gente diga, es es preferible votar por una mujer porque son mejores en esto. Y si extiendes ese ámbito al resto de la sociedad, yo digo, bueno, a ver qué acción las hace diferentes a todos los que han gobernado antes. Por desgracia, ninguno. Ese es el problema que tenemos. Nos iguala en corrupción,
en malos gobiernos. Es la misma inercia, ¿no? De llegar, de un plan de gobierno. Y habrá que reconocer que estamos secuestrados por los partidos políticos, ¿eh? Así, y lo ves, ¿no? ¿Qué proyecto de gobierno tiene alguien en lo personal que digas, wow, me interesa este proyecto de gobierno, ¿no? No, porque hasta los que van al frente, lo único que explotan es para que te sigan dando Tu lana. tu lanita, tu mochada, para que nos sigan apoyando, para que el observador te siga apoyando, pero en lo personal no tiene ningún proyecto. Para que se sostenga la 4T, ojalá que algún día sepamos cuáles son los planes de la 4T. Así es. ¿O qué quiere la 4T? Nos vamos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Algo que quieras decir? No, nada más cerrar con una sola línea. En el estadio Corregidora de Querétaro no hubo ningún muerto. Y en el aeropuerto de Cancún no hubo ningún balazo. ¿No? Así es. Así es. Es la ¿no? nueva línea de Así es. política, ¿no? De comunicación del Estado mexicano. Eso es. Rafael. Pues sí, lo que decíamos, ¿no? Ocultas el cuerpo del delito y ya, pues, supuestamente borras el delito. Sí, es lo que pasó con los 43, ¿no? Bueno. Tu micrófono. Ahí sí. Porque no te escucharon. Vas a tener que repetirlo. No, pues decía de lo del cuerpo del delito que no lo escondes y ya que aparentemente con eso ya no hay delito. Es decir, ocultas los muertos y ya no hay muertos. Borras la cifra de muertos. Eso es infantil, pero Es lo que les quedó ya no les queda mucho más. de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Es lo que queda. Creo que hay que desaparecer ya. Sí, es que aquí mismo hay, en enero creo que hubo 30 y tantos muertos, después en febrero 37 y ahora van como 60, para marzo todavía no sale la cifra oficial. Una cifra menos 17, menos 17, porque eso todavía no aparece. y todavía está lo del aeropuerto que de veras da risa que una persona que esté con un dolor de estómago salga corriendo y tumba en los espectaculares o que digan que fue pues una cuestión así de que pues creo que fue una banda que se reventó, porque es oficial además. Sí, oficial, sí. O sea, información oficial. Cada dependencia sacó una versión como que dijeron, saben que hay que cubrir el destino, entonces agárrense la mentira que más quieran. Y los primeros fueron los periodistas más cercanos al régimen que decían, pues fue una máquina de rayos X que tiene radioactividad, una máquina de rayos X, hubiera sido más caótico, pero bueno, por decir algo, fue una de rayos X. Después lo de la banda, después, bueno, al final fue más ridículo todavía con la cuestión de los espectaculares que supuestamente se cayeron. Pero Así si es. se cayeron, debió haber videos. Si alguien chocó, No hay pues nada. ahí está un video, ahí va un video, miren, así pasó, aquí está. No hay nada. Al Es rato todo- se los hace Epigmenio, no te apures. Es verdaderamente terrible, no sé, ahí hay que tener cuidado porque tratan de tapar. Hay que seguir en la línea, ¿no? Para ya ver si van a continuar A ver, ¿a con dónde? este tipo de No, y bueno, decisiones. Pero hay un problema ahí también, porque quieren que estés cubriendo sus ineptitudes. O sea, las ineptitudes del gobierno municipal, de que es la candidata. Y si no, entonces del estás gobierno en estatal, contra, ¿eh? Del gobierno federal. Si dices la verdad, eres enemigo. No, y ya te Neoliberal. Sí, porque hay que proteger al destino y todo eso, pero bueno, el destino se le protege diciendo la verdad, cumpliendo con eficencia el trabajo de Claro. combatir el crimen. Claro. Porque si nosotros no denunciamos, pues se vuelve peor. Se forman estas situaciones ya verdaderamente dramáticas. Imagínate Y no tú sabemos. que en Las Vegas hubieran dicho, no, pues un cuate se subió a tirar balazos para arriba y no hubo muertos. O se murieron por la estampida, no por los balazos, ¿no? Aquella vez que hubo ahí en un concierto. Yo para despedirme sí me gustaría pedirle que no acepte pues toda esta realidad cargada de cinismo. Creo que no se vale. El señor ahora que presenta el grupo de investigadores de Ayotzinapa le entrega a la Marina un video y lo tienen desde entonces y lo grabaron con drones y están los marinos llevando costales que no explican cuál era su contenido, haciendo ahí una quemazón que obviamente no es de cadáveres porque pues, no daba el flamazo para eso. Y resulta que el responsable ahí es el actual titular de Marina. Y dice que tiene más videos, ¿verdad?
y que se los va a entregar. Claro, porque en este cinismo, pues yo se los entrego y juzguen y piensen, porque si esto en algún momento se hubiese tomado por lo menos con seriedad, Murillo Karam hubiese sido el primero en estar declarando. Y no, no aparece por ningún lugar. Entonces, todas estas actitudes que son francamente de reto a nuestra inteligencia y que ya se manejan con una dosis de cinismo, no hay que aceptarlas. Así es, porque antes también de despedir el programa, decir que ellos actúan así porque saben que no va a pasar nada y le apuestan, creen. No, porque además la experiencia que han tenido, pues así les indica, ¿no? Deja pasar, genérate otro problema para que nos involucremos en ese otro problema y se olviden del pasado. Pero nosotros, mientras no actuemos como ciudadanos y exijamos las cosas, pues ellos van a seguir igual, porque pues le apuestan a la amnesia, ¿no? A la amnesia del pueblo, a la amnesia del ciudadano, a la indolencia, que eso no me va a afectar. Pero cuando menos nos damos cuenta, nos afecta de manera directa y es parte, pues, es resultado de esa indolencia que hemos tenido cuando creíamos que todo estaba muy lejos, ¿no? Como cuando la pandemia, que está en China, que va a llegar, y ya ve cómo nos ha afectado. Pero bueno, ya llegamos al final y le agradecemos mucho la atención que haya prestado a lo que hemos estado aquí platicando. Nos vemos la próxima semana aquí en Estado de los Estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados.